Chelen González, trabajo en Gire. Estamos acá junto con Fercher de Traza, las chicas de la Anónima FinTech, con gente también de Brubank. Somos 4 empresas B que nos encantó poder unirnos en este proyecto, en donde la idea es generar distintas charlas vinculadas a la educación financiera, que es nuestro core de negocio, todo lo que tenga que ver con los servicios financieros. Fer. Totalmente. Ahí la idea era generar un proyecto en conjunto entre las 4 empresas B que trabajamos, brindamos servicios financieros, en algo que nos era común, que era la educación financiera. Dijimos, ¿qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer juntos entre competidores y pasar a ser más colaboradores en pos de una causa grande? Así que está haciendo nuestro proyecto y nuestra contribución a la comunidad de empresas B. Acá está 124 personas que ya se sumaron, son todas personas que trabajan en alguna empresa B. Así que nada, esperemos que les sirvan esta serie de encuentros. Hoy vamos a avanzar con el primero, pero vamos a tener uno por semana durante todo octubre. El primer encuentro vamos a ver o hablar sobre herramientas para mejorar mis finanzas personales, y todos los encuentros están a cargo de 2 personas que nos obligamos internamente a que sean de 2 personas de empresas distintas. Este primer encuentro está cogestionado entre Traza y Gire. Para eso vino una persona especialista en la temática de cada empresa. Hoy vamos a estar con Andrés Guato, que trabaja en Traza como coordinador de finanzas, y Patricia Shimanaka, que es jefa de gestión de la red dentro de Gire, ¿sí? Así que Patricia y Andy, no sé si andan por ahí. Sí, sí, acá estamos. Hola, ¿qué Buenísimo, ¿cómo tal? están? Muy bien, muy ¿Hablaron alguna bien. vez frente a tanta gente? No, Acá Hay estamos, presión, hola, hay buen día. presión. hay presión, pero Pero bueno, bueno. también No, estamos entre amigos, digo, la comunidad de sí, Empresa B, yo siempre digo que es muy receptiva, así que les agradecemos mucho de verdad por estar acá, a Sistema B también por acompañarnos, por la promoción. Este, nada, todo suyo, chicos. Sí, gracias. Bueno, sí queríamos hacer un pequeño aviso antes, que pueden ir dejando sus preguntas por el chat. Vamos a estar revisando algunas de las preguntas sobre el final para no interrumpir a los expositores. El encuentro está siendo grabado para que las personas que en este momento están trabajando y no pueden sumarse, después puedan acceder a los videos. Y un pequeño aviso más formal: toda la información que brindemos es de carácter informativo, no es ninguna invitación ni a invertir, ni es ningún consejo, digamos, financiero, así que tómenlo, digamos, como parte de una formación para que todos podamos administrar mejor el dinero, ¿sí? Así que ahora sí, Andy, todo tuyo. gracias Fer. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a arrancar primero hablando un poco del contexto actual de economía, que ya todos más o menos conocemos, puntualmente de la inflación y cómo nos afecta en el bolsillo a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nada, algunos datos que quería darles que son públicos: que la inflación de agosto es del 12,3% y la interanual es de 124%, es decir, de agosto de este año a agosto del año anterior. Pero si nosotros, se habla mucho de la anualización de la inflación cuando uno, digamos, toma la inflación de hoy de agosto y la lleva 12 meses para adelante, y estamos hablando de 300%. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico 12,3% en 12 meses, espero tener 300% interanual hacia el año que viene. Con lo cual, en este contexto de tan alta inflación, tenemos que ver cómo manejar nuestras finanzas y cómo anticiparnos y cuál es la mejor alternativa para no perder contra esto, ¿no? Entonces, antes que nada, quisiera comenzar dando una definición de inflación, que es la que sale, digamos, uno googlea o va a un libro y sale esto que uno ya más o menos lo conoce, ¿no? Que es el aumento generalizado y sostenido de precios. ¿Qué significa eso? Que perdemos la capacidad de compra, o lo que llamamos poder adquisitivo, y que, digamos, debilita nuestro sueldo, nuestra capacidad de consumir día a día. Les voy a poner un ejemplo que me gusta, es muy reduccionista, pero me gusta ponerlo para entender bien que la inflación es un efecto monetario, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una pizza en la economía, solamente una pizza es lo único que producimos,
y tenemos 100 pesos en la economía, ¿sí? O sea, 100 pesos de moneda dando vuelta. El valor de esa pizza va a ser 100 pesos porque, digamos, se tiene que ecualizar el dinero circulante con la producción. Ahora, si yo agrego otra pizza en la economía y siguen estando los 100 pesos, esa pizza va a reducir su precio a 50 pesos. Son los 100 pesos para 2 pizzas. Por el contrario, si volvemos al caso de una pizza y agrego 100 pesos más, esa pizza va a valer 200 pesos. Es muy reduccionista, pero para tratar de explicar que la inflación tiene que ver con la circulación de dinero en la economía y la capacidad que tenemos de producir. Es decir, si nosotros no ecualizamos la producción del país, digo, o de los individuos con respecto a la cantidad de dinero, los precios van a empezar a aumentar de esos bienes. Bueno, siguiendo con las causas, la inflación puede estar determinada por 3 causas, digamos, principales, que es la demanda, es decir, cuando es lo que comentaba recién, ¿no? Si hay hay una disparidad entre la demanda y la oferta de bienes, es decir, si la capacidad de producción no va de la mano con la demanda excesiva de la economía, los precios van a aumentar. Por otro lado, digamos, hay otra causa que tiene que ver con aumentos desde el lado de la producción o de la oferta de bienes, que tiene que ver con cuando hay algún aumento puntual de alguna materia prima o del costo laboral, que tiende a elevar los precios de producción y son más bien estacionales, es decir, esa inflación tiende a ser estacional y vuelve a su punto, ¿no? Generalmente lo que es la inflación debido a los sueldos, digamos, a los salarios, es un poco más, se llama pegajosa, por decirlo de una manera, tiende a quedarse o a ser a elevarse más lentamente o a reducirse más lentamente. Y por último, lo que es social, la inflación tiene un componente de corriente, es decir, de la inflación actual, la que estamos sufriendo con los precios actuales, y uno muy fuerte de expectativa, es decir, de cuál es la inflación futura. Y esa es la parte social, ¿no? Digamos, todos nos anticipamos a cuáles son los aumentos que van a venir. En niveles altos de inflación, como los que estamos viviendo hoy, la expectativa supera la inflación actual, es decir, todo se maneja por expectativas y ya no por lo que está sucediendo actualmente. Bueno, acá en esta slide un poco lo que quería contarles es que el Banco Central o los bancos centrales en cualquier país tienen, digamos, por su carta orgánica, en general si uno saca la carta orgánica del Banco Central de Argentina o de cualquier otro país, tiene 2 propósitos principales, que es, por un lado, promover la actividad económica y por otro lado, y la principal, digamos, cuidar el valor de la moneda. La tasa de interés de política monetaria que fija cualquier banco central es importante porque sirve para regular la actividad económica y la inflación. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la economía en relación a la tasa de interés? A mayor tasa de interés, el costo de endeudarse para cualquier persona, para un individuo o para una empresa, aumenta, con lo cual una persona, un individuo, va a dejar de consumir o va a dejar de gastar plata en favor de ahorrar plata, que además paga más interés. Por el lado de la empresa sucede lo mismo, es decir, va a dejar de invertir o de endeudarse para invertir porque está caro y con lo cual va a producir menos. Con lo cual, la suba de una tasa de interés genera que la economía se enfríe digamos, y vuelva digamos, no suba tan abruptamente, ¿no? Esto sabemos nosotros que la economía tiene ciclos, que hay una tendencia de largo plazo y tiene ciclos que están por debajo de la tendencia en lo que es en una recesión y por arriba de la tendencia en lo que es un pico o un calentamiento de la economía. Entonces, con la tasa de interés de política monetaria se regula de que cuando está en una baja, una recesión, se baja la tasa de interés para que la economía arranque otra vez
y cuando está por encima de la tendencia, se sube la tasa de interés para que la economía vuelva a su línea de tendencia de largo plazo. Entonces, esta regla que está acá, que se llama la regla Taylor, es cómo fija un banco central la tasa de interés, que les comentaba recién, para regular ese doble propósito, que es la actividad económica y la inflación. Como ven en esos dos términos, yo digamos, no quiero meterme muy técnico, pero sí es para mostrarles que hay dos términos, uno que dice PIB menos, digamos, el Producto Bruto, digamos, esperado, ¿sí? El de este año, el que espero que suceda, versus el de largo plazo. Entonces, si el esperado es mayor al de largo plazo, quiere decir que la economía se está recalentando, como ven ahí va a dar positivo ese término, con lo cual me aumenta la tasa de interés. Por el otro lado, la inflación lo mismo, la inflación esperada versus la inflación de largo plazo, la que cualquier país en un nivel de actividad normal tiene, generalmente 2% en un país más o menos estable. Digo, si la inflación esperada es mayor a la inflación de largo plazo, el segundo término va a ser positivo, con lo cual voy a aumentar la tasa de política monetaria. En ese sentido, lo que hago es, de vuelta, ¿no? Lo que hace el banco con eso es regular la actividad y la inflación. Pasamos sí, a la otra ahora, diapositiva, para explicarles tres tipos de inflación, o cómo se miden, digamos, que es la inflación base por un lado, que es la inflación reflejada por el índice de evolución de los precios al consumidor, es decir, el IPC, excluyendo lo que es energía y alimentos. ¿Por qué se excluye eso? Porque digamos, son componentes de la canasta básica que tienden a tener variaciones estacionales o, digamos, relacionadas con eventos externos. Por ejemplo, lo que es el petróleo, la energía, el gas, que varía respecto de los precios internacionales y de un faltante puntual que puede suceder, o lo mismo con las materias primas de alimentos, ¿no? Por otro lado tenemos la inflación general, ahí sí es la evolución del IPC, incluyendo energía y alimentos, y lo que es la inflación mayorista, que es la inflación que se da a nivel de industria, y que tiende a ser un indicador que se adelanta a la inflación IPC. Es decir, si nosotros queremos ver cómo va a ser la inflación a nivel de consumidor en el futuro, vemos primero la mayorista, que nos va a indicar cómo va a evolucionar la otra. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. ¿Qué alternativas tenemos para enfrentar la inflación? En primer lugar, y que es la que más comúnmente utilizamos todos, por lo menos los argentinos, digo, es el ahorro en una moneda fuerte. Es decir, ya todos estamos acostumbrados de que, y más hoy con los niveles de inflación que estamos hablando, rápidamente ir y comprar dólar o irnos rápido a alguna reserva de valor. Porque digamos que lo que nos está sucediendo con el peso es que estamos perdiendo esa capacidad de ahorro, ¿no? Es decir, ya no es una medida digamos, de referencia, que son las funciones del dinero, ¿no? Ya no es una medida de reserva de valor tampoco, con lo cual vamos hacia alguna moneda que sí lo sea. Cualquier otro tipo de bien también nos sirve como protección o cobertura contra la inflación. Es decir, para una empresa la compra de materias primas, para un particular, y que sucede mucho también hoy, es ir rápidamente a comprar lo que necesito digamos, para comer o para consumir, o algún otro tipo de bien que sé que el mes que viene va a estar más caro, ¿no? Entonces, se tiende a eso, a cubrirse con bienes. Por otro lado, tenemos el buen manejo de las finanzas, que implica acortar los plazos que tengo el dinero en la mano. Es decir, si yo tengo digamos, una plata que tengo que cobrarle vamos a suponer, un vecino, le presté plata a mi hermano y tengo que cobrarla, bueno, trato de ir y reclamarle un poco antes la plata, o decir, la necesito de nuevo porque en este contexto se pierde el valor. Lo mismo en la plata en la cuenta bancaria, es decir, cobré el sueldo y enseguida lo saco y lo pongo en algún otro tipo de bien o de protección, ¿no? Es decir, eso es acortar digamos, la cantidad de tiempo que tengo el dinero en la mano.
Por el contrario, también, y en un contexto digamos, de finanzas controladas, es decir, si tengo todas mis finanzas digamos, tengo un presupuesto, por decir una manera, y lo tengo controlado, tomar deuda es positivo porque donde la tasa de interés es menor que la inflación que estamos sufriendo, esa deuda se licúa de alguna manera y, digamos, me es favorable para mí, ¿no? En ese contexto tomar deuda. Lo mismo es alargar los plazos de pago para una empresa, por ejemplo. Si alargo los plazos de pago a mi proveedor, también estoy en ese contexto licuando las deudas, ¿no? Siempre hablando, digamos, en un contexto controlado. Muy bien, ahora, habiendo hablado un poquito de lo que es el efecto inflacionario, ya vamos a meternos un poquito más de lleno en lo que es presupuesto y entender digamos, los distintos tipos de ingresos y de gastos. ¿Qué es un presupuesto? Hay una definición, que la tengo muy chiquita, no llego a leerla, pero digo, un presupuesto es una planificación de ingresos, de gastos, y qué es lo que me queda, digamos, cuál es lo que me termina quedando disponible, que termina siendo mi capacidad de ahorro. Un presupuesto nos ayuda a controlar de alguna manera los gastos que tenemos en el hogar y a anticiparnos a situaciones como puede ser la toma de una deuda puntual para pagar, no sé, un auto o una casa, o una compra puntual o un gasto puntual que esperamos hacer, como puede ser unas vacaciones. Hay distintos tipos podemos clasificar los ingresos y los gastos en distintos tipos, ¿no? Tenemos los que son gastos fijos ingresos fijos y ingresos variables. Es decir, un sueldo, por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja en relación de dependencia, el sueldo es un ingreso fijo, digamos, ¿no? La remuneración. Por otro lado, digamos, una propiedad en alquiler, por ejemplo, que también es un ingreso, es decir, es un ingreso que va por afuera de lo que es una remuneración, también sería un ingreso fijo. O lo mismo un interés de un plazo fijo que tengo en el banco, ¿no? Todos estos ingresos que nombré tienden a ser estables y a otorgar un tipo de seguridad. Por otro lado, lo que es el trabajo independiente, por ejemplo, o una persona que trabaja como comisionista, tiene un ingreso variable, que le da posibilidad de crecer, o sea, de tener mayores ingresos en el futuro si vende más, por ejemplo, o si agarra más clientes, o también digamos, de que su ingreso baje, ¿no? En un contexto digamos, de una economía media que se está retrayendo. Con lo cual, digamos, el que tiene el trabajo independiente tiene un poquito más de incertidumbre que el que tiene ingreso fijo, ¿no? Si esto lo igualo a lo que es, y de nuevo, vuelvo a hacer la acotación que hizo Fernando al principio, no lo tomen como un consejo de inversión, pero si yo llevo esto a atarlo a lo que son inversiones, puedo decir que el trabajo en relación de dependencia tiene una característica o actúa como si fuese un bono, que tiene un pago fijo de intereses o un plazo fijo, por decir algo, y el trabajo independiente tiende a ser más como una acción que tiene la posibilidad de crecer, como también tiene la posibilidad de decrecer, ¿no? El riesgo de lo que es la inversión en una acción. Bueno, por otro lado tenemos los gastos que pueden ser también fijos o variables. Por ejemplo, un gasto fijo puede ser el alquiler digamos, un plan de salud. Y variable son lo que puede ser una vacación, que la puedo hacer o no hacer, o mismo ir a comer afuera. ¿Sí? Esos son lo que se llaman gastos discrecionales. ¿Sí? Que los puedo realizar como no. Los gastos fijos no es taxativo, pero los gastos fijos generalmente tienen que ver con necesidades y los gastos variables son más relacionados, como decía recién, discrecionales o deseos, ¿no? Que lo puedo realizar o no. Entonces, volviendo a lo que es la capacidad de ahorro, que es la diferencia entre ingreso y gasto, es decir, si mis ingresos son mayores a mis gastos, tengo capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, les hago esta pregunta, ¿qué es el ahorro? Sé que no me pueden contestar, entonces les contesto yo. Es el diferimento del consumo, es decir, es dejar de consumir hoy para hacerlo en el futuro.
El caso más común es la jubilación, por ejemplo. Es decir, yo estoy separando todos los meses y dándoselo al Estado, por decir algo, parte de mi ingreso para que en el futuro tener un ingreso, digamos, o un ingreso que me va a dar el Estado en este caso, como puede ser un ingreso también de un retiro privado, que me va a ayudar a cumplir con mi objetivo de consumo futuro. Es importante en esto tener metas para el ahorro porque tener metas nos ayuda a planificar digamos, y tener un objetivo para el cual estoy ahorrando, ¿no? Hay distintos tipos de ahorro, es decir, está lo que es el ahorro planificado, es decir, el ahorro que puede ser para la compra de una casa o un auto o vacación, y el no planificado que puede ser por ejemplo, por una enfermedad o una rotura, se me rompe el auto y necesito ir a arreglarlo, es una reserva, ¿no? El ahorro puede ser de corto plazo para un consumo puntual que voy a hacer de acá a 5 años, por ejemplo, o de largo plazo, que es un gasto que voy a hacer en un plazo mayor a 10 años, por ejemplo. Y después puede ser puntual o continuo, es decir, un consumo de una vez, como puede ser un viaje, o un consumo constante, como puede ser, como decíamos recién, ¿no? El gasto de vida que voy a tener a partir de mi retiro. Ahora quería también hacer un pequeño diferenciación entre lo que es el ahorro como reserva y la inversión. Es decir, acá están viendo un gráfico que es digamos, de alguna manera es el círculo virtuoso del ahorro, por decirlo de alguna manera, donde vemos que, por ejemplo, en la fórmula de ingreso, como decíamos antes, el ingreso se descompone en dos partes, lo que es gasto y ahorro. Es decir, digamos, todo lo que no gaste yo lo puedo ahorrar. Adicionalmente, si ese ahorro yo lo convierto en inversión, y digamos, si se convierte en un capital, me da también la posibilidad de una renta futura. Con lo cual, yo en una tercera instancia termino teniendo ingresos digamos, supongamos por mi sueldo, por decir una manera, o por mi ingreso originario, por el ahorro que pude realizar, más el ingreso, el ahorro que puedo realizar, digo, mensualmente, más el ingreso que me empieza a generar las inversiones que voy haciendo. Con lo cual se vuelve exponencial en lugar de lineal. Mi capacidad de ahorro en el futuro se vuelve exponencial, porque cada peso que yo voy ahorrando, digamos, separando e invirtiendo, me genera nuevos ingresos. Con lo cual el patrimonio de la persona, del individuo, empieza a crecer. Por el contrario, si yo gasto más plata de lo que me ingresa, me pasa el efecto inverso, es decir, mi patrimonio empieza a deteriorarse y cada vez a mayor velocidad. Empiezo digamos, a necesitar endeudarme para cubrir esos gastos que tienen un interés que me cobran y eso es el círculo vicioso por el otro lado, ¿no? Bueno, hablamos antes de planificación. El presupuesto es una planificación de futuro, ¿no? Entonces, hay un sesgo cognitivo que tenemos las personas que es separar plata para distintos fines. Es decir, yo sé que tengo esta plata para, como decía, ¿no? Una reserva por si me pasa algo y estoy separando plata para irme de vacaciones. Entonces, en lo que es planificación de futuro, utilizamos ese sesgo, en lo que es planificación financiera, digamos, personal, usamos ese sesgo cognitivo para poder justamente armar portfolios de inversión destinados a cada uno de esos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener objetivos relacionados con deseos y necesidades, es decir, y priorizarlos, ¿no? Es decir, yo tengo una necesidad que tengo que cubrir, que es mi retiro futuro. Eso es uno puntual, por ejemplo, ¿no? Versus tengo también un deseo de irme de vacaciones en 5 años a tal lugar. Entonces, ese es un deseo. Yo lo puedo dividir o puedo tener esas metas identificadas y para cada una de esas metas puedo destinar plata y cubrirla puntualmente. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque les voy a dar un ejemplo práctico para que sea más gráfico. Es decir, volviendo al caso de las vacaciones, supongamos que necesito $5.000, por decir algo, en 5 años porque me quiero ir de vacaciones a, no sé, lejos. También
y digo, bueno, tengo, digamos, en qué y a qué tasa y qué monto tengo que invertir hoy para llegar a tener $5.000 en 5 años, ¿sí? Entonces, es una visión determinista, si se quiere, porque es lineal, y supongamos que consideramos una tasa de interés del 5%, yo necesitaría poner hoy en un bono, por ejemplo, $3.825 para en 5 años tener 5.000. Eso es planificación financiera. ¿Está bien? Es decir, determinar un objetivo y digamos, y un portfolio de inversión asociado a ese objetivo, que me va a dar lo que es la suficiencia de capital o la necesidad de capital para llegar a ese objetivo. Por otro lado, también una solución 2 sería, en lugar de poner $3.800 hoy, podría poner $896 año a año y llegaría al mismo resultado. ¿Qué obstáculos tenemos para generar ahorro? Digamos, el primero que se me ocurre es no saber cuánto gasto, es decir, no tener un presupuesto. En general sabemos los ingresos que tenemos, salvo que sean variables, que por ahí nos puede costar un poco más determinarlo, pero los gastos a veces son más difíciles de presupuestar. Un exceso de deudas tomadas también puede generar un efecto de bola de nieve, como decía antes, en los intereses y puede deteriorar la capacidad de ahorro. Y por último, lo que es un exceso de gastos discrecionales, si se quiere, que es, por ejemplo, vivo saliendo a comer afuera o no tengo un control sobre esos gastos, digamos, deterioro también mi capacidad de ahorro. Acá también les traigo otra cosita un concepto digamos, que es bastante conocido también, que es utilizar los bienes en favor de uno y no en contra. Es decir, digamos, eh, una, no me sale la palabra, pero lo que es ser financieramente inteligente, por llamarlo de alguna manera, es poner a trabajar los bienes en favor nuestro y no al revés. ¿A qué me refiero con eso? Voy con otro ejemplo. Comprar un auto versus hacer una inversión en una cochera. Es decir, yo por ahí, digamos, tengo mi vehículo o me manejo con el transporte público, tengo forma de manejarme, ¿no? Y digo, estoy entre una posibilidad de inversión y digo, las posibilidades son comprarme un auto o un segundo auto, si se quiere, versus invertir en una cochera. La primera opción me va a generar gastos futuros, o sea, me va a generar gastos discrecionales futuros, mientras que la segunda opción me va a generar ingresos futuros. Esa es la diferencia entre poner a trabajar digamos, el capital en favor de uno o vivir esclavo del capital, del consumo, ¿no? Y ser financieramente inteligente, de alguna manera. Como conclusión, digo, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de ahorro? Primero, saber en qué gasto, tener un presupuesto. Segundo, reducir los gastos superfluos o las deudas contraídas. Saber para qué ahorro, tener objetivos, porque ahorrar sin saber es tan malo como no ahorrar. Y por último, hacer crecer los ahorros a través de las inversiones, siempre en un contexto de asesoramiento y sabiendo para qué lo quiero, ¿no? Último, ya le paso la palabra a Patricia, es la planificación del futuro, digamos, la importancia de tener una planificación financiera de corto, mediano y largo plazo de los objetivos, que es lo que digo, no tener objetivos claros y alcanzables y saber que si no llego a alguno, por ahí estoy siendo demasiado ambicioso y el beneficio de ahorrar y de invertir también. Esta es digamos, hasta acá llegué yo. Ahí le paso la palabra a Patricia para que siga con Gracias, su Andy. Gracias, Buenísimo. Héctor. Gracias, Andy. Bien, un Por favor. poco relacionado con lo que viene comentando Andy acerca del ahorro y la importancia, vamos a adentrarnos en lo que es la cultura del ahorro, ¿sí? ¿Qué es, qué es la cultura del ahorro? Es cultivar una mentalidad financiera saludable, ¿sí? No, es más que una práctica ocasional, sino que se tiene que convertir en un hábito y con actitudes arraigadas en lo que es la reserva, como mencionaba recién Andrés, de parte de los ingresos para el futuro, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos clave relacionados con esto de la cultura del ahorro? Es tener disciplina financiera. Esto significa que tengo que resistir a lo que es la tentación de gastar todo lo que gano. Si recordamos lo que decía Andrés, es esto de, che, me planifico, tengo que tener límites, no tengo que gastar todo lo que ingresa, tengo que priorizar el ahorro como algo esencial en lo que es la gestión financiera personal.
esto de planificar a largo plazo, tengo que pensar en el futuro, es importante establecerse metas financieras a largo plazo, como por ejemplo, yo sé que somos todos jóvenes, pero tenemos que pensar, por ejemplo, en la jubilación, en qué voy a hacer cuando me voy a retirar, porque tengo que vivir, ya sea de mi seguro de retiro, de la jubilación, lo que sea, entonces hay que planificar a futuro. Si quiero comprar una vivienda, también tengo que planificarlo, cómo voy a hacer para adquirir esa vivienda, la educación de los chicos, y lo que tengo que hacer es trabajar activamente para alcanzar esos objetivos que me propuse, ¿sí? El tema de la reserva para emergencias, esto que mencionaba también Andrés, tengo que crearme y mantener un fondo de emergencia. ¿Qué es esto del fondo de emergencia? Es utilizar esto que yo voy reservando mensualmente para gastos inesperados, para hacer frente a estos gastos que yo no me los esperaba. Por ejemplo, no sé, un gasto médico inesperado, reparación de la casa, el del auto, o la pérdida del empleo, o si lamentablemente si alguien fallece me tengo que hacer cargo de los cargos de funerarios, etcétera, ¿no? Y no tener que ir a financiarme, a recurrir a un préstamo, sino que tengo que tener ese fondo de emergencia reservado. En el tema de la inversión y crecimiento, esto significa que es ir más allá de acumular dinero en una cuenta de ahorros, ¿sí? Significa que tengo que buscar oportunidades que me generen ingresos pasivos o el crecimiento a largo plazo. ¿Qué sería el crecimiento pasivo? Es que yo no necesito estar activamente involucrada en la actividad para que me genere estos ingresos, como por ejemplo, no sé, inversiones en acciones o bienes raíces, que bueno, después en los próximos encuentros van a ir viendo este ahorro que yo genero, cómo puedo invertirlo, ¿sí? Pero lo principal sería, che, ¿cómo hago para ahorrar? Entonces, venimos con el tema de los consejos prácticos para ahorrar, lo que mencionaba Andrés. Fíjense lo importante que es tener un presupuesto. Necesito entender cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos para poder controlar mis finanzas, ¿sí? Esto me ayuda a mantener un registro de todos los ingresos y de todos los gastos que tengo mensualmente. Entonces, de esa manera, puedo identificar áreas donde puedo llegar a generar algún tipo de ahorro. Establecer metas de ahorro, esto es definir metas financieras claras y alcanzables, no algo que diga, no, es imposible porque voy a quedar en el camino, sino algo que sea alcanzable. Esto nos va a generar un propósito para ahorrar. Pueden ser metas, como mencionaban anteriormente, a corto plazo, como por ejemplo un viaje, unas vacaciones, o a largo plazo, como por ejemplo la jubilación. Esto que les mencionaba Andrés también, ¿cómo puedo mensualmente dividir esto para reservarlo para esto, ¿no? Para mis metas que me voy poniendo ya sea a largo o a corto plazo? Reducir los gastos. ¿Qué sería esto? Che, ¿tengo gastos innecesarios? Cuando empiezo a ver el presupuesto y veo dónde se me están yendo los gastos. Bueno, identificar aquellos que puedo llegar a recortar. Cuando charlábamos con los chicos, cuando estábamos haciendo el tema de los temas que podíamos llegar a, decíamos, nosotros hoy contamos con un montón de plataformas de streaming, ¿no? Entonces, estamos pagando el abono de 3. Llegamos a ver todo lo que nos ofrecen, nos alcanzan las horas del mes para ver, no sé, las series que quiero ver, de todas las plataformas, y quizás me estoy quedando con una, bueno, el resto lo saco. Entonces, eso ya es algo un ahorro que voy a poder generar para después destinarlo a las inversiones a futuro. Buscar oportunidades para ahorrar. La verdad es que siempre hay formas de encontrar ofertas, digamos, por ejemplo, no sé, a mí me pasó que hice una compra con la tarjeta de crédito que no sabía que tenía un convenio con el banco, digamos, la casa donde compré, y cuando veo el resumen de la tarjeta, había tenido un descuento creo que del 35%, me devolvieron ese dinero en el resumen. Dije, wow,
Otra de las cosas, por ejemplo, que yo hago con los puntos que tengo del Santander, por ejemplo, canjeo los puntos para descuento en combustible. Que sea lo que sea, es un descuento, es un ahorro que estoy generando. Entonces, es buscar estas posibilidades para oportunidades de ahorro, ¿sí? Y ahora, digamos, como lo mencioné recién, el tema de la tarjeta de crédito, es lo que tenemos que con el uso de la tarjeta de crédito, es que es una herramienta que nos puede ser útil para comprar bienes o adquirir bienes y servicios, pero que es importante tener en cuenta algunas consideraciones antes de utilizar, ¿sí? ¿Cuáles serían estas cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a usar la tarjeta de crédito? Tiene tasa de interés, las tarjetas me cobran intereses sobre el saldo adeudado, ¿sí? Entonces tengo que entender cuál es el interés que me están cobrando, eso difiere según el banco y el tipo de tarjeta. El tema de la cuota de mantenimiento, que algunas tarjetas cobran una cuota de mantenimiento anual. ¿Qué comisiones por servicios como, no sé, el pago de la factura fuera del término o el retiro de efectivos en cajeros automáticos? ¿Cuál es el límite que tiene la tarjeta? Es decir, ¿cuál es el monto máximo de dinero que puedo gastar con la tarjeta que tengo? Y el tema de los plazos de pago, que varían según el banco y el tipo de tarjeta. Acá es importante el tema de los plazos. Traten de que el vencimiento de la tarjeta sea en el periodo donde ya cobramos, porque muchas veces nos pasa que se nos vence la tarjeta y todavía no cobramos, y si nos pasamos de fecha nos cobran interés. Entonces es súper importante poder gestionar esto de los plazos de pago. Bien. Si vamos a lo que son las ventajas y desventajas del uso de la tarjeta, dentro de lo que son las ventajas, tengo que me da la flexibilidad de permitir financiar mis compras de manera inmediata. ¿Esto qué significa? Que yo no tengo que completar un formulario para tener un préstamo, para poder adquirir lo que quiera comprar. Presento la tarjeta y me financio de manera inmediata. Esto que mencionaba recién, suele haber promociones por el uso de la tarjeta, descuentos con determinados comercios, digamos, eso también hay que aprovecharlo. Y a su vez que cuando yo compro con la tarjeta, mis compras están protegidas. Entonces, si yo veo el resumen de la tarjeta y me encuentro con que me están sumando un cargo por un consumo que yo estoy segurísima que no hice, puedo desconocer ese cargo y, bueno, me devuelven el dinero. Sí, digamos, tiene esto de que la tarjeta sea de baja, tenemos que esperar a que nos vuelva la nueva tarjeta, pero sí es súper importante esto de que cuando revisemos el resumen de la tarjeta y cuando veamos algo que nos llama la atención, que no corresponde por el monto que sea, por mínimo que sea, hay que desconocer ese cargo en la tarjeta. Porque nada, a mí me ha pasado de encontrar montos que digo, bueno, es un monto chiquito, pero si se van repitiendo todos los meses, y la verdad que no está bueno. Dentro de lo que son las desventajas, tenemos el tema de los intereses que nos cobran las tarjetas y que suelen ser bastante elevadas cuando nosotros no pagamos el monto, el saldo total de la tarjeta. Entonces, por eso es importante que paguemos no el mínimo, sino el saldo total, ¿sí? Porque los intereses suelen ser elevados. Tenemos los que, digamos, costos ocultos, por llamarlo de una manera, es cuando, no sé, nos cobran por el mantenimiento de la tarjeta, comisiones por los retrasos o cargos por retrasos en el pago de la tarjeta. ¿Y a qué llamo sobreendeudamiento? Es cuando, digamos, usamos de manera excesiva la tarjeta de crédito y nos endeudamos de más. Entonces, sí es importante utilizarla de manera responsable, ¿sí?
Después, dentro de lo que serían como consejos para un uso responsable de la tarjeta de crédito, volvemos a lo mismo de antes, es establecer un presupuesto. Tenés que tener un presupuesto para entender cuántos van a ser tus gastos mensuales relacionados con el pago de la tarjeta. Entonces, súper importante entender cuánto gano y cuánto de mis gastos estoy destinando para el pago de la tarjeta. Esto que nos mencionaba hace un ratito, hay que pagar el saldo total cada mes. No nos financiemos con el pago mínimo, tenemos que pagar el saldo total porque los intereses son elevados. Evitemos las compras impulsivas. No compremos nada por comprar porque vimos que no. Seamos responsables y compremos de manera inteligente. Algo de lo que mencionaba Andrés de esto de cómo combatir o cómo hacerle frente a la inflación. Y sí, el uso de la tarjeta, la verdad que es algo que compro hoy y lo tengo que pagar el mes que viene, que lo que estoy comprando hoy ya va a tener un monto, digamos, va a valer menos de lo que me va a valer al mes siguiente. Entonces, ¿me puedo financiar con la tarjeta? Sí. Entonces, pero sí de manera inteligente, ¿sí? Y volvemos con lo mismo de entender cuáles son todos los conceptos que forman parte de la tarifa de la tarjeta. Sí, ya a modo de ir cerrando, vamos con el tema de las conclusiones y recapitulando un poco todos los conceptos que sé que vimos varios a lo largo de la charla. Esto de la inflación y el presupuesto. En este contexto es súper importante tener un presupuesto para poder ordenarnos y poder organizarnos de manera financieramente, ¿sí? Porque tengo que entender cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, y más en un contexto en donde los precios varían tanto, ¿sí? Esto de utilizar la tarjeta de manera inteligente, responsable, nos puede ofrecer beneficios, pero sí es importante que tenemos que evitar el endeudamiento excesivo, ¿sí? Esto que mencionamos de la cultura del ahorro, esto implica disciplina, me tengo que planificar, es planificar a largo plazo, o nada, es o ponerme metas, objetivos, y obviamente esto me va a generar capacidad para poder invertir y poder crecer financieramente, ¿sí? Sí es importante el tema de la educación financiera y me parece buenísimo toda esta serie de charlas de encuentros que se van a dar. Hoy sería el primero, bueno, ¿cómo genero ahorros? ¿Cómo hago para tener dinero para poder invertir? Y en las charlas siguientes se verá, bueno, ¿qué hago con este dinero que logré ahorrar? ¿Cómo lo invierto? Por eso es importante el tema de la educación financiera para poder tomar decisiones informadas y poder adaptarme a esta realidad económica de la Argentina, ¿sí? Y ya un poco para ir cerrando, tenemos, ya contextualizándolo a la realidad argentina, ¿qué me permite, digamos, esto de la capacitación financiera? Y la verdad que en esta economía que es dinámica y que presenta desafíos, la educación financiera me capacita y me permite adaptarme a estos desafíos y poder tomar decisiones de manera informada, ¿sí? Poder afrontar la inflación es comprender esto que nos explicaba Andrés, che, ¿por qué tenemos inflación? ¿Qué pasa? Bueno, los efectos que tiene el tema de la inflación nos permite tomar decisiones de manera proactiva. Esto nos permite planificar financieramente a largo plazo, a corto plazo, el tema de, bueno, si me quiero organizar para las vacaciones, si me quiero organizar para un viaje, quiero comprar lo que sea, digamos, esto me permite organizarme. ¿Y qué es lo que me da? Me da empoderamiento financiero. La educación financiera nos empodera para poder tomar el control de nuestras finanzas, ¿sí? Reducir el estrés financiero y poder trabajar
hacia lo que nos propongamos de las metas financieras. Bueno, y ya para ir cerrando a modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Es que en este entorno argentino tan cambiante, ¿cuál sería la clave para el éxito financiero? Es entender, es adaptarnos y poder tomar decisiones de manera informada, que sepamos, digamos, que entendamos qué es lo que pasa, tener el presupuesto, poder ahorrar, tener obviamente el fondo para emergencia, que es fundamental para no endeudarnos ante estas emergencias que pueden llegar a surgir. El uso responsable de la tarjeta de crédito, no endeudarme porque sí, sino hacerlo de manera inteligente. Esto nos va a ayudar a construir una base financiera fuerte, ¿sí? Esto es todo de mi parte. Muchas gracias y abrimos Muchas el gracias, espacio Patricia. para preguntas. Gracias, Gracias Patricia. a Gracias, ambos. Andy. Sí. Ahí justo estaba respondiendo por el chat Andrés a Rocío, pero no sé si vos querés agregar algo, Patricia, mientras te damos un poquito para que tomes agua, porque por ver no paraste. Sí, Nos porque pregunta cómo se nos arma un dijeron, presupuesto. tiene poco tiempo, bueno, vamos. Totalmente. Bueno, poco si querés ¿Cómo se leo puede las dos armar un preguntas. presupuesto cuando los Eso. precios mes a mes? ¿Cómo? ¿Cómo se puede armar un presupuesto? Nos pregunta Rocío, cuando los precios varían mes a mes. ¿Tenés algún tip, algún consejo que le puedas dar? Sí, mira, yo estoy justo en el área donde yo trabajo, nos toca armar el presupuesto para la empresa. Y la verdad es que lo uso también para el tema de llevarlo a lo personal, ¿no? ¿Y qué es lo que, digamos, qué es lo que utilizamos para poder armar, o qué utilizo yo para poder armar un presupuesto? ¿Y cómo vienen los índices de inflación? Entonces, en función de eso, digo, ok, bueno, mis ingresos son estos, pues mis ingresos, digamos, si no tengo ingresos adicionales, porque por ahora no estoy invirtiendo y no me genera ningún tipo de interés, conozco mis ingresos. En función de eso digo, ok, bueno, mis gastos fijos, por eso es importante esto que mencionaba Andrés, conocer cuáles son los gastos fijos y cuáles los variables. Si yo conozco que tengo determinados gastos fijos, y eso en realidad va a depender de qué tipo de gasto sea, si es el pago de determinados servicios, por lo general no varían tanto y es más, nos suelen avisar cuando tiene un aumento. Ahora, cuando son variables y le podemos aplicar algún índice de inflación o algo o un índice como para poder ir calculando e ir proyectándolo. Pero hoy la realidad es que en este contexto argentino y no más de 2 meses no puedo hacer una proyección a muy, muy largo plazo de mis gastos. O sea, porque va variando, va a depender de qué índice tenga, ¿no? Bueno, Bien. así lo... Y ahí Hernán nos pregunta también, para cualquiera de los dos puede ser el que sienta que puede responder esto, sabiendo de antemano que gane quien gane las elecciones, todo va a aumentar otra vez, ¿no? ¿Qué consejos puede haber para congelar precios o ahorrar en este corto plazo? Lindo desafío, ¿no? Sí, El que nos trae Hernán. sí. Bueno, yo lo llevo a lo personal, ¿no? Yo que hice también, entendiendo un poco el contexto y viendo cómo se venían las cosas, y la verdad es que antes de las PASO decidí endeudarme y comprar cosas con la tarjeta de crédito en cuotas. Hasta ese momento estaban las cuotas fijas sin interés, entonces entendiendo que eso sí es fijo, entonces sabiendo cuál iba a ser mi egreso mensual, digamos, me endeudé por ese lado. Y un poco también lo que mencionábamos hace un rato che, ¿me conviene financiar con la tarjeta? O lo que mencionaba Andrés de comprar bienes o comprar cosas para ganarle a la inflación. Y yo haría, la verdad es que yo haría eso. O me fijo si hoy no hay tantas cuotas, pero sí hay cuotas fijas con algo de interés, pero ese interés es inferior a la tasa de inflación proyectada, y la verdad que me conviene, aunque sea con algo de interés, me conviene endeudarme. Eso es lo que yo haría. No sé, Andrés, ¿qué Sí, comentás? Patricia, Depende del caso, ¿no? yo te agrego, acá estaba viendo otras preguntas, ¿no?
qué tipo de inversión sugieren, un poco en este contexto. Creo que había otra más por ese lado, lo que estaba contestando de recién también. En contexto así, preinflacionario, digamos, cualquier tipo de bien que no sea el peso va a ser cobertura. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué no haría? Que es lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, ¿no? Plazo fijo, que tienen tasa fija y que si se espera digamos, que la inflación suba, por ende, como le explicaba antes, ¿no? La tasa de política monetaria tiene que subir. Si uno está fijo en un interés menor, pierde valor. ¿Está bien? Con lo cual, eso son, digamos, lo que está sucediendo ahora en este momento. ¿Qué tipo de activos sí son de cobertura? Son siempre considerando que algunos tienen riesgo o más riesgo que otros, ¿no? Por ejemplo, los famosos ON, o obligaciones negociables de empresas que están ligados al dólar oficial, digamos, acciones que en general tienden a subir con la inflación porque las empresas en general pueden hacer lo que llaman el pass-through, o transmitir la inflación a precio. Más puntualmente empresas como decíamos, ¿no? De materias primas o de empresas ligadas al agro, por ejemplo, que también las materias primas en contexto inflacionario le ganan a la inflación. Todo, digamos, todo esto que digo obviamente no es un consejo de inversión, solamente estamos analizando distintas posibilidades en este contexto, ¿no? Todo lo que sea fijo, si no está atado o no tiene alguna cláusula de indexación, como puede ser los bonos SER que están atados a la inflación, los duales que están atados a la inflación o al dólar, o dólar que, digamos, uno se cubre con moneda, cualquier otro tipo de inversión que está ligada al peso, como por ejemplo, le decía, ¿no? Los plazos fijos o algún o cualquier otro tipo de bono que esté ligado al peso, no es buena cobertura, ¿no? Menos la plata en la cuenta. Bueno, Igual los invitamos a las charlas que siguen, ¿no? Que van a hablar justamente de sí, de Eso eso, mismo, perdón. el ahorro que generamos acá, ver cómo invertirlo, van a ser las charlas siguientes. gracias Pato por el pie, un poco lo que íbamos a decir era eso, vimos algunas preguntas más que si quieren las menciono, por si quieren mencionar algo, pero sí a dar el aviso parroquial de las próximas encuentros, justamente van a tener que ver con estas temáticas. Las leo las preguntas para que no queden como que no las leímos, sino esto de plazo fijo UVA es una buena opción en este momento, el dólar MEP es una buena opción. Y había una anterior que decía, ¿qué tipo de inversión sugieren en este contexto? Divisas, valores e inmuebles. Y bueno, un poco lo que le queríamos decir es esto, ¿no? Los próximos 2 encuentros tienen que ver con inversiones. El 20 nos vamos a encontrar para hablar sobre cómo ahorrar e invertir en este contexto de incertidumbre, un poco respondiendo quizás a estas preguntas con mayor profundidad. Después, el 24 vamos a hablar de instrumentos de inversión y de impacto. Acá la idea es hacer digamos, un pasito más a la charla que vamos a dar el 20 y hablar sobre algunos otros instrumentos de inversión un tanto más complejos y obviamente también hablar de inversiones de impacto. Creo que como ciudadanos responsables puede ser también de interés este tema. Y después el último encuentro de esta serie de encuentros tiene que ver con medidas prácticas para proteger nuestras cuentas. Acá lo que vamos a hablar básicamente bueno, sabemos que muchas de las operaciones que hacemos tienen que ver con dispositivos electrónicos o con, digamos, manejo de ciertas tecnologías y a veces no sabemos cómo cubrir nuestras cuentas y podemos estar expuestas a ciertas situaciones de vulnerabilidad de ciberataques. Entonces, un poco la idea es conversar sobre esto. Bueno, estoy viendo que hay como, sí, cobertura siempre. Ah, claro, Andrés estaba contestando. Bueno, un poco creo que con esto ya damos por cerrado este encuentro. No sé si alguno quiere mencionar algo más. De nuevo, no es que no nos olvidamos de estas preguntas, creo que, o creemos en realidad, como equipo, que van a ser mejor respondidas en los próximos encuentros y con mayor profundidad. Así que las vamos a anotar para poder abordarlas en la próxima. Gracias. No sé si alguno quiere comentar algo más, quiere hacer algún otro cierre. ¿Dónde Le queda grabado vamos a esto? enviar la grabación por mail al finalizar los 4 encuentros para que lo puedan tener, lo puedan compartir con sus compañeros y bueno, nada, súper a disposición también para que más gente se pueda sumar. Así participan más personas. Hoy se sumaron 160
en el momento más alto, así que nada, súper contentos por la recepción de esta convocatoria. Esperamos de corazón que esto pueda llegar a servir para nada, atravesar estos momentos difíciles que tenemos como país. Y gracias, Andrés y Patricia, por toda la explicación y todo el trabajo previo para el armado de esta charla. Gracias.